Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Una producción de Oanes en colaboración con Frecuencia UCIL. Hola a todos, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Rumbos Sostenibles aquí por Frecuencia UCIL. En el episodio de hoy vamos a conocer más sobre el derecho pesquero. Esta es una rama o especialización dentro del derecho que se enfoca en regular diferentes actividades vinculadas a la pesca o la acuicultura, como la extracción, comercialización, administración, etc. Todo esto con el objetivo de ayudarnos a gestionar de manera más sostenible nuestros recursos. De hecho, para explicarnos este vínculo entre el derecho pesquero y la sostenibilidad, nos acompaña Javier García Locatelli. Javier es profesor de Derecho Pesquero y es un abogado en ejercicio con muchísimos años de experiencia, además de ser especialista en pesquerías y calidad regulatoria por casi ya 20 años. Así que muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos en este episodio de Rumbos Sostenibles. Gracias a ti, Mariela, por la invitación y en general a Oanes y a UCIL, porque la verdad estoy muy complacido por poder compartir algunas experiencias e información sobre el tema pesquero. Sí, y además porque creo que vamos a tocar algunos temas hoy que van a ser muy interesantes para el público en general, que de repente puede ver este tipo de cosas en noticias o en debates públicos y que los van a ayudar a entender un poco mejor qué tipo de cosas buscar cuando ven este tipo de contenidos. Entonces, para empezar, Javier, ¿nos podrías explicar cuál es el vínculo, o sea, qué es específicamente el derecho pesquero y cómo es que se vincula el sector con esta especialidad? Para ponerlo en palabras simples, son las reglas de juego del sistema. Son aquellas digamos, normas que permiten que desarrollemos una actividad que vaya en beneficio de todos. La idea es que ante la escasez, porque los recursos naturales son escasos, se puedan establecer formas adecuadas para que generen utilidad pública y privada, ¿no? ¿En qué sentido tendría simplemente dejar a total libertad de todos los actores a desarrollar una actividad que no necesariamente genere riqueza, sino más bien pobreza? Es Claro. todo lo contrario. El objetivo de la normativa es generar desarrollo en general, ¿no? Y, por ejemplo, en episodios anteriores, Javier, hemos tenido la suerte de tener invitados que nos han hablado de cómo una normativa es clave para lograr sostenibilidad en la acuicultura o en la pesca, pero ¿cómo podríamos explicarle a quienes nos están acompañando en el episodio mejor en qué consiste este vínculo entre el derecho pesquero y la gestión correcta, por ejemplo, de pesquerías? Perfecto. Hay una relación directa entre la normativa y la sostenibilidad, porque en casos no se modulen, no se definan los niveles de ejecución del esfuerzo pesquero o de la actividad de extracción, cultivo o cualquiera que sea la vinculada a la pesca, podríamos generar efectos negativos. Por ejemplo, cuando todos desarrollamos la misma actividad, reducimos el precio de un determinado producto. Y a veces no nos damos cuenta porque individualmente pensamos que es lo mejor. Okay. Cuando todos salimos a pescar a la vez, también podemos generar mayor incidencia sobre un recurso y también lo podemos afectar de manera desmedida y no controlada. La idea es que todo lo que hagamos tenga un efecto conveniente y beneficioso para la utilidad pública y para la utilidad privada, para aquellos que desarrollan la actividad como para nosotros como nacionales, que también nos tenemos que beneficiar de eso. Sí, y qué importante saber que también podemos apoyarnos en este tipo de instrumentos normativos, legales, regulatorios, para lograr este objetivo común, que es una pesquería o prácticas sostenibles en el sector pesca y acuicultura. Quizás la gente nos podría entender mejor con ejemplos, y aquí tengo alguna duda. Podríamos, por ejemplo, decir que la aplicación de vedas es una forma de instrumento legal para sumar a la sostenibilidad. Definitivamente. Imagínate a un recurso que está buscando sobrevivir en el tiempo. Ok. ¿Correcto? Tiene un ciclo biológico y se reproduce 1 o 2 veces al año. Si nosotros no dejamos un espacio de tiempo suficiente como para que ese recurso se regenere, vamos a depredarlo a lo largo del tiempo. Simplemente la actividad intensiva y que nunca para, desaparece lo que nos da de comer. Así que no tiene sentido actuar tras o en contra de la naturaleza.
Esa es una regla que se adopta de la naturaleza y se convierte en norma. Uh-huh. Y otro ejemplo, además de, por ejemplo, una veda que puedas darnos sobre instrumentos legales que actualmente están siendo usados. El sistema de cuotas individuales de captura o límites máximos de captura por embarcación ha ayudado a reducir el efecto nocivo del desorden que puede generar esa expectativa de todo actor a pescar inmediatamente, ¿no? Tenemos un año para pescar una cuota o 6 u 8 meses. Si todos desarrollamos el esfuerzo pesquero intensivo en el mismo momento, vamos a generar un problema en la descarga de un recurso, vamos a generar un problema con un sobrestock de producto y en el mercado. Así que ahora, racionalmente, con una norma más clara que permite desarrollar esa actividad en el tiempo, se puede actuar de manera más racional, ¿no? Y parece mentira, la cantidad de recursos que se pescan es o puede ser idéntica, simplemente desarrollarla con orden genera otro efecto económico y desarrollo, por supuesto. Claro, y algo que creo que podríamos también explicarle a quienes nos están acompañando en el episodio es que especialidades, como en este caso el derecho pesquero, cuando se trata de una normativa, no van solas a lograr estos objetivos. Requieren, por ejemplo, de bases científicas sólidas para poder determinar cuál es la correcta forma de, no sé, pues redactar una determinada norma o decreto, pero además también implica una serie de trabajos colaborativos que son los que finalmente logran las normas finales. ¿Qué tipo de colaboraciones son claves cuando queremos establecer una norma correctamente para la sostenibilidad? Primero, el profesional que está involucrado en el desarrollo de una norma tiene que dejar toda la soberbia encajonada, ser muy humilde y aprender de los demás especialistas de otras profesiones y técnicas, ¿no? El abogado que pretende aportar en la redacción de una norma tiene que aprender la base técnica, biología marina, ingeniería pesquera, ¿no? Eso no lo podemos dictar sin saber cómo funciona en la vida real, cómo se pesca, cuál es el ciclo biológico. Entonces, para poder aportar en la solución, cada especialista da su visión técnica y su profesión le marca esa pauta. La verdad que es muy interesante trabajar con diferentes especialidades y diferentes personas porque enriquece tu visión, ¿no? Y luego ya uno empieza a aprender del sector y eso se hace mucho más rico y más gratificante también, ¿no? Además, creo que justo hoy nos ha tocado un episodio en el que ambos somos profesionales que no tienen una especialidad, no somos biólogos ni pesqueros, pero trabajamos en el sector y ese mensaje creo que puede ser bastante útil, por ejemplo, para alumnos universitarios que estén interesados en sectores productivos, pero que no necesariamente estén estudiando, no sé, pues pesquería, acuicultura, agronomía, minería o demás. Entender la importancia de vincularse con el sector en el que uno quiere trabajar y buscar aprender, en la medida de lo posible en campo, de cómo funciona este sector. Termina siendo clave al final. Sin duda, porque si no conversamos de forma permanente con los pescadores, con los tripulantes, con los dueños, inversionistas, con niveles, toda la cadena, todos tienen mucho valor y mucho que decir. Entonces, a partir de esa situación y de entenderla, es que uno como profesional puede desarrollarse de mejor manera, ¿no? Y la norma va a ser mejor aceptada con esa interacción también, ¿no? Sí, sobre todo cuando queremos buscar normativas en pro de la sostenibilidad y teniendo en cuenta que la sostenibilidad nos pone una serie de retos económicos, ambientales y sociales que cumplir. Claro. Estar preparados para trabajar con todos los actores al momento de trabajar en temas de regulación termina siendo pues básico, ¿no? Ya no debería ser como una aspiración, sino como el común del que partamos más bien para ese tipo de acciones. Es una tarea difícil, pero el Estado la tiene que comandar, tiene que arbitrar, porque obviamente existen motivaciones sociales para decidir abrir o no una actividad pesquera, pero también tiene que considerarse los efectos biológicos. Exacto, tiene que considerarse también el efecto económico, y todo ese cúmulo de razones son las que dan digamos, la motivación para resolver un problema o para liberar una actividad pesquera, levantar una veda. Tiene que pensarse en todo y respetarse la posición de cada quien, ¿no? De cada actor de Es todo un reto. Sí, sin duda. Es todo un reto. Y creo que otro reto también, y
tengo algunos ejemplos en la temporada 1 por si alguien se anima a ir a verla, es cuando la necesidad de tomar decisiones frente a una regulación, por ejemplo, por parte de los privados, es mucho más urgente que el tiempo que puede tomar una normativa. Entonces, ahí es donde vemos cómo diferentes actores privados, pueden ser comunidades pesqueras, comunidades acuícolas, empresas, gremios y demás, toman la decisión de autorregularse. Sí. Cuéntanos un poco más de ejemplos y de la importancia de estos procesos de autorregulación. Casi al inicio de mi experiencia profesional me tocó ver un ejemplo de autorregulación en la pesquería de merluza, Ya. en donde los propios actores detectaron que si continuaban pescando, iban a depredar el recurso y que tal vez no iba a haber vuelta atrás, porque básicamente se iba achicando en tallas y cada vez era más difícil encontrarlo. Así que espontánea, voluntaria y colectivamente decidieron paralizar la actividad pesquera. Comunicaron eso a la autoridad y le pidieron que norme en ese sentido. Dijeron, por favor, declare una veda porque nosotros vamos a paralizar esto, no es sostenible en el tiempo. Así que yo creo que ese tipo de ejemplos son muy válidos y muchas veces se piensa que el titular de un permiso de pesca o un pescador o un tripulante no tiene esa capacidad racional para actuar y para decidir paralizar sus actividades. Es todo lo contrario. Ellos no quieren destruir ningún recurso espontáneamente. Muchas veces se han dado este tipo de ejemplos en varias pesquerías a nivel mundial, pero el que de primera mano conocí en el año 2003 fue ese en la pesquería de merluza con muchos actores responsables. Y fueron todos, pescadores, tripulantes, inversionistas, Estado finalmente. Exacto, actores de todo nivel. Y otra cosa que creo que es interesante resaltar de ese tipo de procesos es que permite que, como mencionabas, la normativa refleje no solo el conocimiento científico que se puede generar respecto a una situación, sino también el conocimiento empírico de los actores que están día a día en las prácticas y eso creo que hace también que las normativas sean mucho más ricas y mucho más aterrizadas y no sé, corrígeme si me equivoco, de repente hasta más viable que sean cumplidas. Definitivamente, porque aquel que aporta en la decisión va a ser parte de la solución. Así de simple. Y parece mentira, pero esto está reconocido en muchos frentes y muchas fuentes normativas. El Código de Conducta para la Pesca Responsable que propone la FAO, que es una norma directriz, es asumido y se ejecuta aquí y sí se involucran a los actores trasladando su opinión. Obviamente el Estado tiene que tomar una decisión que no necesariamente le va a gustar a todos, pero el hecho de recabar la opinión y de justificar por qué decide en uno u otro sentido es lo que hace rico este proceso y además que le genera mayor predictibilidad sobre el cumplimiento, ¿no? Hay más compromiso, como tú bien dices. Justo retomando un tema que acabas de mencionar, muchas veces como ciudadanos, ya no necesariamente estando o formando parte de un sector en específico, como ciudadanos muchas veces somos testigos en noticias o en debates abiertos sobre aspectos de cambio o actualización de normativas. Y bueno, más de una vez nos toca escuchar diversos tipos de argumentos dentro de los actores involucrados. Desde el derecho pesquero, porque usamos este ejemplo, pero creo que puede servir para todos. ¿Qué tipo de cosas como ciudadanos deberíamos estar atentos cuando escuchamos este tipo de debates para saber si realmente pues se está debatiendo alturadamente un cambio de normativa o una actualización? No sé, qué tan colaborativo es o qué tanta base científica se tiene. Tal cual lo has dicho. Has mencionado un par de elementos muy importantes. Si queremos lograr un cambio, no podemos repetir la receta todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, si el debate es viejo y se siguen utilizando los mismos métodos para buscar una solución distinta, está cantado el fracaso. Lo que debemos observar es que se tomen las informaciones previas, qué cosa falló, y se parta de ese análisis del error para buscar una solución distinta. Así que dentro de eso el proceso de análisis de calidad regulatoria que ha implementado el Estado desde el año 2017 para formar parte de la OCDE, ha involucrado a todos los actores públicos en ese ejercicio. Y es bien interesante porque es obligatorio y es transversal. En todos los sectores productivos y no productivos se desarrolla y se debe desarrollar ese ejercicio, ¿no?
revisar qué falló, motivar el cambio en la decisión y luego involucrar a todos en los aportes para poder perfeccionar ese proyecto de norma. Creo que justamente porque es importante para la alineación del Perú a organismos como la OCDE, deberíamos mencionarlo un poquito mejor, explicarlo un poquito mejor, es este tema de calidad regulatoria, porque además tú tienes mucha experiencia en temas de calidad regulatoria. ¿Cómo podríamos explicarnos a los ciudadanos normales qué cosa es calidad regulatoria? En términos sencillos es verificar antes de que se expida una norma que no va contra otras, legalidad, ¿no? Que va a ser eficaz y eficiente porque se ha planteado una hipótesis y se ha validado el método para alcanzar el objetivo. También que va a ser proporcional, es decir, que por ejemplo se busca una solución que no genere digamos, un desastre económico, algún tipo de confiscatoriedad, y que es razonable sobre todo. Y esto todo después del proceso de tomar la opinión de todos los actores. Así que desde el momento en que se publicita el proyecto y se reciben las propuestas y las opiniones, se enriquece la visión del Estado, ¿no? El Estado no puede regular de espaldas a sus administrados, a sus nacionales. La verdad, todos formamos parte del proceso. A partir del año 2017 se ha hecho mucho más abierto y público esto, y la verdad es que le tengo mucha fe porque el procedimiento existía de otra óptica, regulado de otra manera, ahora es mucho más, digamos, abierto en el sentido de que, y además obligatorio, ya no puede ninguna autoridad rehuirle a seguir ese procedimiento abierto de convocar a los involucrados en un sector, en una actividad. Y este tema de calidad regulatoria, ¿solamente lo podemos aplicar a legislaciones nuevas? ¿No? En realidad se llama análisis ex ante a aquel que tiene que ver con la normativa que se va a expedir, ¿no? Por eso ex ante, y ex post sobre la normativa stock, es decir, la que ya está emitida. Y el proceso es dinámico y abierto para toda normativa. Y es una obligación revisar toda, ¿no? Porque luego de expedida una norma se tiene que verificar si se alcanzó el objetivo. Y cuando no, merece corrección y vuelve a entrar en el proceso, ¿no? De revisión, de convocatoria de opiniones y finalmente de nueva regulación. Así que sí, es un ejercicio bien interesante. ¿Y un ejercicio así o algún otro sería oportuno desde la experiencia que tú tienes aplicarlo o no, de repente, a nuestra ley actual de pesca y acuicultura? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Consideras que ya deberíamos estar evaluando generar una ley nueva, con algunas reformas, con ciertas características, podríamos seguir encaminados y seguir usando la vigente? ¿Cómo vamos en esa situación con nuestra ley actual? Con toda transparencia, me parece que la Ley General de Pesca y también su reglamento fueron normas que se pensaron bastante bien. Hubo un proceso de más de 3 años a nivel parlamentario que involucró múltiples profesionales, ¿no? de diferentes ramas, biólogos, pescadores, profesionales del derecho, ingenieros, estadistas. La FAO vino a aportar. Entonces, ese proceso ha sido muy rico y tan bueno que hasta ahora tiene bastante vigencia. Sin embargo, hay algunas cosas que han mejorado, han cambiado a nivel de técnica también de pesca y de operaciones y otros, y por eso siempre merece y se puede mejorar la norma marco, ¿no? Yo apostaría por una reforma, no tanto por una sustitución, y me parece que esa reforma es perfectamente válida y puede ayudar a corregir problemas que ya han sido identificados y que se tienen que ir resolviendo con el mayor dinamismo posible, porque sí hay tarea pendiente, ¿no? Así que desde mi óptica la ley funciona, el reglamento también, pero merece reformas para mejorar y alcanzar e incentivar mejor el desarrollo económico de un sector tan productivo, siendo un país extremadamente rico en recursos hidrobiológicos. No se sabe si estamos en la posición 3, 2, 1, sí, va cambiando eso en el tiempo, pero definitivamente tenemos un patrimonio ictiológico, somos ricos
desde la propia gota de agua, no solamente en la vida, en fauna y flora, sino que el agua ya tiene todo ese componente alimentario que permite pues que tengamos lo que tenemos, ¿no? Somos ricos en este sector. Justo antes de pasar a una pregunta que se me acaba de ocurrir sobre ese tema, algo que de repente podríamos aclarar es, hemos estado hablando básicamente de ejemplos del sector pesquero porque, digamos, la especialización, entiendo, se llama derecho pesquero. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con la acuicultura? ¿Hay una especialidad que se llama derecho acuícola? ¿No? En realidad, a nivel mundial se entiende a la acuicultura como parte de la pesquería. Okay. Porque básicamente es una opción a la pesca silvestre. Y definitivamente ahora, con la óptica de la preservación y la sostenibilidad, es un muy buen negocio cultivar lo que quieres pescar después. Y permite proyectarte en el tiempo y trabajar para generar desarrollo sostenible también. Claro. Y como decía, si tenemos el mar o ríos y lagos tan ricos en nutrientes, ¿por qué no desarrollar intensivamente esto como opción? Incluso en algunos escenarios tiene menos albur, aleatoriedad que la pesca silvestre y por tanto puede generar mejores y mayores rendimientos para toda la comunidad. Se pueden involucrar miembros de una determinada población a desarrollarla y autosostenerla. Pueden hacerlo inversionistas, puede hacerse de pequeña escala, de mediana o de mayor escala. La verdad que tenemos un potencial enorme y yo espero verlo de verdad a lo largo de estos próximos años, ¿no? Sí, sería un éxito porque realmente el Perú es un país con un potencial acuícola muy interesante. Uh-huh. Y ya existen casos, qué bueno que mencionas el tema de las comunidades, ya existen casos en nuestro país de comunidades acuícolas que no solamente se dedican a la producción uh-huh. y comercialización, sino que además ya se están involucrando en corredores turísticos, en redes Horeca, y eso uh-huh. Son aportes también que hacen que ellos se empoderen, que es como que completas el círculo de una práctica sostenible de triple impacto y es súper valioso. Qué bien que se ha hecho con la trucha, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, con la trucha. Aquí un pequeño cherry, tenemos un episodio muy lindo con Trucha Zarapa, que es el ejemplo que te estaba contando en la primera temporada, así que vayan a verlo para que no se pierdan de qué estamos hablando. Javier, ¿tú crees que todavía hay espacio para más abogados especialistas en derecho pesquero en el Perú? El espacio definitivamente existe, no solamente porque tenemos un déficit en realidad de profesionales en el sector pesquero, porque muy pocas personas se animan a entenderlo desde la óptica del biólogo, del ingeniero pesquero, del pescador, del inversionista y de otros actores. Para entender y poder aportar y poder desarrollarte en este ámbito, tienes que salir al campo, tienes que ponerte las botas, tienes que bucear. La verdad que es interesantísimo. Yo he buceado, me he subido a, no sé, cientos de barcos, he ido a muchas plantas y verlo aquí, fuera del país, ir a conferencias, copiar lo bueno, ese campo te hace buen profesional. Necesitamos profesionales especializados en el sector pesquero que tengan esa curiosidad para que a partir de los conocimientos ajenos sean mejores profesionales en el derecho también. Sí, totalmente. Y además voy a robar tu ejemplo para otros profesionales en general interesados en este tipo de sectores productivos, reiterarles la importancia de que nos empapemos del sector al que nos queremos dedicar. Va a enriquecer muchísimo la forma en la que podemos aportar desde nuestro trabajo a los mismos. Antes de despedirnos, Javier, ¿algún consejo adicional que le darías a algún futuro abogado o a algún abogado que todavía no ha escogido su especialización y esté interesado, por ejemplo, en el derecho pesquero? Por supuesto. Primero, existen algunas pocas universidades que dictan el curso de Derecho Pesquero. Si tienen la oportunidad de llevarlo, en buena hora. El consorcio de universidades también permite a alumnos libres y no tienen que ir con paga o estar necesariamente matriculados en la misma universidad. Buen dato. Exploren eso. Lo segundo, involúcrense en las plazas públicas desde edades tempranas. Hay prácticas y son tremenda fuente de conocimiento. Uno aprende todo lo que puede verse desde todo punto de vista, porque el público recibe a los privados y se interactúa, y en esa ósmosis es que uno aprende. Así que parece mentira, pero pasa desapercibida y a veces desierta, y la gente que quiere entender
cómo funciona la pesquería, tiene que también tener un poco de conocimiento de la cuestión pública. Sí. Y luego, a la par también pueden involucrarse en empresas pesqueras. De verdad que hay bastante campo. Asesorías en comunidades sin duda, costeras. En las comunidades tienen mucho que aportar, Sí. pero tienen, por sobre todas las cosas, que ser muy curiosos y entender y vivirlo, salir al campo, conocerlo. Si tienen la oportunidad de visitar alguna planta, alguna embarcación, algún cultivo, y si no, estando e insistiendo van a encontrar la oportunidad. Sus profesores, los políticos, los agentes públicos los van a llevar, los empresarios. En todo nivel de acción se pueden encontrar oportunidades. Así que búsquenlas, las van a encontrar. Ahí están, para que salgan un poco más empoderados aquellos que Así estén es. interesados de eso. Esperemos que la entrevista les sirva. Tal cual. Y Javier, aquí estamos a disposición. Sí, y ahí va la última pregunta. Javier, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Si alguien quiere conocer más de lo que tu equipo y tú vienen trabajando, ¿dónde pueden ubicarlos? ¿Redes sociales, correos? Bien, en LinkedIn creo que se da una muy buena y abierta fuente de comunicación para todos aquellos que quieran consultar, involucrarse en lo que es la información normativa pesquera. En las clases, en las universidades, por supuesto que estoy totalmente comprometido, dicto en la Universidad de Lima ahora, antes la UNIFE, y la verdad que por ahí, como decía, este consorcio de universidades permite ir y hacer visitas. Buenísimo y participar el dato. abiertamente, ¿no? Y por supuesto, también estoy a completa disposición a nivel profesional. Se pueden contactar conmigo al correo que van a encontrar en LinkedIn y a cualquier, y con mi nombre estoy seguro que van a dar conmigo. No le rehuyo a ninguna conversación interesante y a cualquier propuesta que pueda ayudar a resolver problemas para bien del país y para bien de todos. Así que comprometido para enseñar desde el punto de vista académico, profesionalmente también comprometido. Amo la industria pesquera y estoy totalmente involucrado en su desarrollo. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en el episodio de hoy. Ha sido muy interesante, creo que hemos aprendido tanto cosas de derecho pesquero como cosas que en general nos van a servir como ciudadanos cuando queremos hacer seguimiento a aspectos vinculados al derecho en sectores productivos en general. Creo que ha sido súper enriquecedor. Te agradezco también porque gracias a la pasión que tienes por el sector, yo creo que hay gente que va a salir inspirada también a evaluar esta especialidad dentro del derecho y nos ha servido mucho para entender también algunos aspectos vinculados al tema. Se Así necesitan soldados en esta industria. Anímense, por favor. Anímense, mira, acá Javier les está diciendo todos los tips que tienen que tener en cuenta. Muchísimas gracias al doctor Javier García Locatelli por estar en el episodio de hoy. Gracias, Mariela, y gracias a todos. Muchísimas gracias también a todos los que nos han acompañado en el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarse tanto de las novedades del programa como de los otros proyectos que tenemos en OANES. En todas nos encuentran como OANES con _org. Y por supuesto también no se olviden de seguir las redes sociales de Frecuencia USIL porque tenemos programas muy interesantes en la radio que estamos seguros les van a encantar. Esto fue el episodio de hoy, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. No se olviden que esto fue Rumbos Sostenibles, donde semana a semana aprendemos sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Chau, chau. Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias por invitarme a Rumbo Sostenible. Felicitaciones realmente a ti, a OANES, por este podcast, por este esfuerzo importantísimo. Tu amigo no es el que te regala un pescado, sino el que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. OANES.